Nos acompañan Claudia Hurtado, con más de 25 años de experiencia en liderazgo y gestión en áreas como administración, ventas, finanzas y marketing. Ha desempeñado roles directivos y ejecutivos en empresas nacionales y multinacionales. Actualmente ocupa el cargo de gerente general del grupo DH, que incluye Dinámicas Humanas y The Human Lab. Junto con ella, Nitza Sánchez, socia gerente de consultoría en Dinámicas Humanas y de Human Lab. Su destacada formación como coach organizacional, coach académico y Scrum Master, junto con su experiencia como consultor facilitador en desarrollo organizacional, liderazgo, desarrollo ejecutivo, transformación cultural, entre otros, la convierten en una figura sólida en el mundo de la consultoría a organizaciones. Gracias, Catalina. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú, Nitza? Aquí feliz de estar contigo en esta presentación. Igual comparto esa felicidad. Bien, venimos de haber escuchado a Andrés Blake con el concepto de impacto y penetración de la inteligencia artificial generativa en las organizaciones en Chile. Gracias, Andrés, por compartir ese conocimiento con nosotros. Hoy estamos acá con Claudia porque los queremos invitar a pensar en una de las herramientas que son más impulsadas por las áreas de recursos humanos, que es el feedback. Y queremos ir un pasito más allá porque los queremos invitar a desafiar esto convencional y tradicional de esta manera de abordar las conversaciones de desempeño, hablando hoy día de feed forward. Imagínense un enfoque que no solo señala lo que ha sucedido, sino que nos invita a mirar más allá, nos invita a mirar el futuro, lo que es posible, nos señala oportunidades y crecimiento a partir de lo que es posible. Y en eso vamos a estar hoy día con Claudia compartiendo con ustedes de qué hablamos cuando hablamos de Feed Forward. Bueno, la idea es que yo te voy a ir haciendo algunas preguntas y esas preguntas van a tratar de resolver el contenido que estamos presentando. La primera pregunta, Nitza. Hablamos siempre de feedback, pero ¿cuál es la diferencia entre el feedback y el feed forward? Me encanta, porque el feedback se enfoca en el pasado. Es como ir en un auto y mirar el espejo retrovisor. Nos invita a mirar lo que sucedió, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, ¿cierto? Y fíjense que el feed forward es como ir en este mismo auto, pero mirar por el parabrisas. Y centrarnos, en vez de los errores del pasado, centrarnos en las posibilidades, en lo que es posible, en eso que me inspira y me motiva a ir hacia adelante y incorporar mejoras incrementales de valor. Entonces la pregunta, yo les quiero compartir con ustedes una pregunta. ¿A quién le ha pasado salir de una conversación de feedback, Clau, y sentirse desmotivado, desanimado a partir de esa conversación de feedback? O sea, a mí me ha pasado, y la verdad es que no es cuando se centra solo en el problema, finalmente uno sale desanimado, con la mochila del peso de no haberlo hecho bien y un paso más adelante que tiene que ver con el futuro, cómo lo enfrento con esto, digamos. Bien, y a mí también me ha pasado. Y por eso hoy día vamos a estar hablando de Feed Forward. Nitza, en este entorno tan cambiante, con tanta incertidumbre, ¿cuál es la importancia hoy día de aplicar Feed Forward en las empresas? Cuéntanos un poco. Sí, a mí cuando escucho tu pregunta me surge una pregunta, que es, ¿cuáles son las características del entorno empresarial hoy? La rapidez, ¿verdad? La necesidad de adaptarnos constantemente a los cambios, el dinamismo, ¿cierto? Entonces, dado esas características, el Feed Forward hoy día es una herramienta fundamental, es una súper herramienta. ¿Y por qué? Porque el Feed Forward pone el foco en el futuro y las organizaciones necesitan anticiparse, necesitan empezar a mirar el hoy también desde la mirada del futuro. También el Feed Forward nos invita a tener un mindset proactivo, alienta a las personas a mirar en qué puedo mejorar, cómo lo podemos hacer mejor hacia adelante. El Feed Forward también tiene un impacto en las relaciones en la organización, tiene un impacto en generar ambientes en la organización que son más colaborativos, ambientes más positivos. Entonces el Feed Forward, si lo adoptamos en las organizaciones, tiene un impacto significativo para las organizaciones.
Qué importante, pero también me surge ahí la pregunta que tiene que ver con las resistencias, porque tú hablas de un cambio de mindset. Entonces, al instalar eso, ¿cuáles crees tú que son las resistencias que pueden ocurrir en organizaciones donde efectivamente el feed forward se instala como una nueva práctica de feedback? Sí. Y en algunas ocurren estas resistencias, en otras no, ¿verdad? Depende de la madurez de la organización y generalmente cuando estamos implementando una manera distinta de abordar estas conversaciones de desempeño puede surgir ciertas resistencias porque necesitamos vaciar la taza, ¿cierto? ¿Qué es vaciar la taza? Vaciar la taza es desaprender algo que estoy acostumbrado a hacer para aprender otra manera de hacerlo. Okay. Entonces, en este sentido, nosotros estamos acostumbrados a focalizarnos en la brecha, a poner el foco en el pasado, ¿cierto? En el error. Y acá el Feed Forward nos invita a mirar hacia adelante, a tomar eso como aprendizaje y potenciar los recursos de las personas en la organización. Entonces, puede ocurrir en la organización, ¿cierto?, que haya resistencia dado que tienen la percepción o el paradigma de que el feed forward solo se centra en el futuro, entonces nos olvidamos de la solución de los problemas o nos olvidamos de los errores del pasado. Y yo traigo la noticia, ¿cierto?, de que el feed forward no reemplaza 100% al feedback, lo complementa y lo complementa con un enfoque colaborativo, con un enfoque positivo, lo complementa con esta mirada hacia adelante en torno a qué necesitamos hacer distinto para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y creciendo. Puede ocurrir también que exista resistencia porque implica una pega de toda la organización, aguas arriba, ¿cierto?, de los altos directivos, de que se casen con esto del feed forward y con esta manera de abordar las conversaciones y de las áreas de recursos humanos de hacer el trabajo de ir implementando y capacitando. Entonces, básicamente, estas resistencias se resuelven con capacitación, se resuelven con que todos estén involucrados y con comunicación. Súper importante lo que acaba de decir Nitza, porque en el fondo nos está hablando de las resistencias y que es un proceso y un cambio de mindset. Entonces la pregunta que corresponde ahora, para que Nitza nos cuente, ¿cierto?, es ¿cómo se implementa? Si una empresa quiere dar los primeros pasos en el feed forward, ¿cuál sería, en el fondo, qué tendría que hacer, qué tendría que implementar desde el inicio? Cualquier organización puede hacerlo, pero para salir del feedback al feed forward, ¿cuáles son los primeros pasos, Nitza? Buenísima tu pregunta, Claudia, porque quiero aprovechar de hablarle a ustedes y decirles qué es lo que está a la base de implementar Feed Forward en la organización. Es lograr conectar a las personas con la visión futuro, con el estado futuro de esta organización y poder conectar a las personas con esa visión, con ese estado y con sus propios desafíos y con su propia visión de desarrollo. Y nosotros en Dinámicas Humanas, cuando hemos implementado este tipo de proyectos de Feed Forward, ¿cierto?, implica estrategia y sensibilidad, ¿cierto?, que quienes lideran estos procesos en la organización puedan diseñar un mapa de ruta donde partan por sensibilizar y educar a la organización. Idealmente, lograr pilotear el feed forward, ¿cierto?, en un espacio más pequeño, en un área piloto, ¿cierto?, donde podamos ir probando esta práctica, poniéndola en práctica, y ir midiendo en una mesa de trabajo cuál es el feedback que va surgiendo del feed forward, ¿cierto?, poder mirar qué estamos haciendo bien, qué impacto está teniendo, y una vez que vamos ahí afinando, ¿cierto?, el feed forward en esta célula, empezamos a reconocer y a celebrar los logros y los avances del feed forward en la organización. Y lo más importante de todo es integrar el feed forward en los procesos existentes de la organización. Es súper necesario que el feed forward sea parte del sistema de gestión de desempeño, de las
evaluaciones de desempeño, ¿cierto? Y que esto vaya permeando en no tan solo desde el área de recursos humanos, incorporándolo en un proceso, sino también desde las ideas fuerzas que vamos transmitiendo, quienes lideran y tienen un rol modelador en la organización. Entonces, esto es, sumamos todos desde lo que vamos haciendo, ¿cierto? Vamos incorporando el Feed Forward desde una célula hasta el resto de la organización y con el compromiso y trabajo de todos. Súper. La verdad es que sigue siendo muy interesante. Aquí tenemos una audiencia que quiere aprender mucho de Feed Forward y recién acabamos de hablar de la implementación, ¿cierto? Entonces, Nitza, contémosle a la gente uno de los muchos casos que tenemos en Dinámicas Humanas de casos de éxito implementando Feed Forward. Cuéntanos, por ejemplo... Sí. Hay una empresa minera, no voy a decir el nombre, ¿cierto?, por cuidar su confidencialidad, pero que es nuestro cliente hace un poco más de 10 años. Y esta empresa minera nos llama, ¿cierto?, ante distintos desafíos y el año 2021, cerca de finales de año, nos llama con el siguiente desafío. Tenían una alta tasa de denuncias, ¿cierto?, al sindicato por inconformidad de las evaluaciones de desempeño. Entonces ellos nos llaman sobre todo para cubrir en una capa de la organización de supervisores y jefes de turno cómo nos pueden ayudar para cuando estos supervisores y jefes de turno sostengan su conversación de desempeño puedan hacerlo de tal manera que logre no la denuncia, no el rechazo, ni una apelación, porque no estoy de acuerdo con esa evaluación de desempeño. Entonces nosotros nos sentamos a trabajar con ellos, ¿cierto? Y definimos las siguientes actividades. Primero partimos haciendo masterclass, ¿cierto?, a toda la organización, tanto para quienes daban la conversación, quienes lideraban, perdón, la conversación de desempeño, como quienes iban a recibir la conversación de desempeño. ¿Por qué? Porque los dos actores son protagonistas de esta conversación y necesitan entender, comprender, ¿cierto?, que yo tengo un rol también en esta conversación. Entonces partimos haciendo estas masterclass para toda la organización y tuvimos una alta penetración, o sea, mucha participación en estas masterclass. Y después nos fuimos específicamente al rol supervisor y jefe de turno entregando herramientas desde Feed Forward, ¿cierto?, para abordar esa conversación desde un espacio más apreciativo, haciendo más preguntas, co-construyendo con el colaborador a quien le estoy entregando el feedback, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estás necesitando tú? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué no estamos logrando y qué necesitamos para alcanzar un mejor resultado? Y los resultados que tuvimos fueron impresionantes, ¿cierto? Y por acá tuvimos un impacto de que en el año 2021, ¿cierto?, ya estuvieron 43 apelaciones y logramos en el principio de año del 2022 pasar de 43 a 12, ¿ya? Y también logramos una disminución importante en las acusaciones al sindicato. En el año 2021 ellos tuvieron 32 acusaciones al sindicato por disconformidad con su evaluación de desempeño y bajamos a una acusación al sindicato. Y eso fue un impacto tremendo, ¿cierto?, en esta minera. Y hay otros impactos más bien teóricos que tienen que ver, que no los medimos en este caso y que igual los quiero traer y mencionar, que tienen que ver con que va a haber una satisfacción general de mi evaluación de desempeño si yo tengo la conversación desde un enfoque de Feed Forward, y también podría haber un incremento según la teoría, ¿cierto? Y hay escasos estudios en Estados Unidos y en otras organizaciones que han medido esto. Ha habido un incremento en el despliegue y la consecución de los objetivos que se plantean en el plan de desarrollo individual cuando tenemos esta conversación de desempeño a partir de la herramienta de Feed Forward. Así que ese caso nos tiene así, pero sorprendido en el momento, y desde ahí hemos estado, ¿cierto?, implementando Feed Forward en otras compañías también. Pero Nitza, el caso que tú acabas de contar es un caso muy real. Yo creo que esto es una empresa minera, pero en realidad es replicable en todas las organizaciones y en todas las industrias. Bueno, es una bonita historia, la historia de esta empresa. Escuchándote además respecto de este caso, la pregunta siguiente sería: ¿cómo
o cómo Feed Forward finalmente, al ser implementado, va modelando una cultura organizacional distinta y cómo eso impacta. Claro, porque podríamos pensar que esto es solo una práctica de la conversación de desempeño, ¿cierto? O sea, que se lleva ahí en esta salita de reuniones donde yo me reúno con la persona. Sin embargo, los quiero invitar a mirar más grande, el impacto significativo que tiene esto en la cultura de una organización. Y tiene alto impacto porque en la medida que en las distintas áreas de la organización nosotros empezamos a abordar esta conversación conectando a las personas con el estado deseado, con este estado futuro de la organización, va impactando en promover una cultura positiva, en instalar un mindset proactivo, ¿cierto? Porque yo me identifico con ese estado deseado y me voy alineando con eso y también voy alineando cuáles son las mejoras o los cambios que necesito incorporar para llegar a ese estado deseado. También, como dijimos ahorita, ¿cierto? Genera un impacto en el clima, genera un impacto en las relaciones que se empiezan, en las interacciones que se empiezan a dar en la organización, porque si lo hacemos desde el Feed Forward, esta interacción y esta relación es más colaborativa, es más apreciativa, tiene un enfoque más también de futuro, ¿cierto? Entonces nos inspira y nos motiva a ir hacia adelante, hacia el logro de esos objetivos. Reafirma la confianza, el trabajo en equipo, la colaboración, o sea, tiene un impacto tremendo. Y hoy día las organizaciones necesitan eso, necesitan no solo mirar el desempeño pasado, sino que necesitan mirar qué necesitamos hacer para lograr eso a donde queremos llegar o eso que nos hemos propuesto como objetivo futuro. Así que es una herramienta súper poderosa para llevarnos hacia allá. Nitza, como estábamos hablando de cultura, y ya como para ir cerrando, ¿cierto? ¿Cuáles serían las ideas fuerzas con las que nos tendríamos que quedar bajo el concepto de diferencia de feedback, feed forward y la distinción finalmente que la gente debe llevarse respecto de este concepto? Bien. Si yo tuviera que elegir una única razón, ¿cierto?, de por qué es importante el feed forward, implementar el feed forward en la organización, yo diría que el feed forward transforma la naturaleza misma de las relaciones laborales y las lleva de relaciones más transaccionales en ocasiones, ¿cierto?, a relaciones más colaborativas. Y en lugar de mirar hacia atrás y señalar errores, nos invita a anticiparnos y mirar hacia el futuro y las posibilidades que tenemos en el futuro, tanto para la organización como para cada colaborador, ¿cierto?, que está ahí aportando a alcanzar esas posibilidades. Y esto crea un ambiente donde es posible equivocarse, donde podemos aprender y desde ese aprendizaje crecer. Entonces, adoptar Feed Forward en la organización nos invita a creer en el potencial humano, ¿cierto? Creer en este potencial, en nuestra capacidad de crecer y orientarnos hacia el futuro. Por lo tanto, en esencia, yo diría que Feed Forward es una apuesta que hacemos, ¿cierto?, por el capital humano, por la colaboración, por el progreso, y eso es súper poderoso. Bueno, me surge como reflexión final el poder del feed forward en la transformación cultural de las organizaciones orientadas hacia un propósito que tiene mirada de futuro. Con esto yo creo que cerramos esta presentación y me despido yo. Nitza, despídete tú. Sí, nos despedimos junto con Claudia. Esperamos que sigan disfrutando de los siguientes temas en este Congreso de Capacitación. Muchas gracias. Y por acá también dejamos nuestras redes por si nos quieren contactar. Dejamos nuestros datos acá expuestos por si quieren contactarnos.